En Chiapas el tiempo no corría, fermentaba. A las 5:30, antes de que el sol rozara los tejados rojos, la casa de adobe respiraba un vapor ligero de nixtamal. El pilón de mi abuela no hacía ruido heroico. Era un pulso bajo, rítmico, que terminaba por meter orden al día. No había grandes escenas. Había fogones, había manos, y había una lengua que cambiaba de paso, del castellano al tzotzil, con la naturalidad con que el humo encuentra rendijas. A esa hora San Cristóbal no lucía postales, lucía trabajo, costales de hoja santa apoyados en muros con salitre, lumbres que dejaban una raya negra en la pared, vendedores acomodando, sin apuro, pilas de guayabas con un criterio más cercano al ojo que a la geometría. En la radio AM, la voz del locutor entraba con un poco de estática y parte de sermón. Resultados del béisbol del domingo, avisos de una rifa en el barrio de Guadalupe, la mención de una librería que fiaba a estudiantes siempre que no se atrasaran más de 2 semanas. A mí me alcanzaba lo justo. Una libreta que había sido de mi padre, una pluma que fallaba en las curvas de la G y un cuaderno aparte donde copiaba palabras que escuchaba en el mercado, las que nadie enseñaba en clase, pero explicaban el mundo. El camino a la universidad era un catálogo de pisos. Piedra, tierra, mosaico hidráulico gastado en el zaguán de una panadería, otra vez piedra. Aprendí a reconocer la ciudad por el sonido de mis propios pasos. Aquella mañana de febrero del 74 no trajo anuncios. Trajo un detalle mínimo, una tiza nueva en el aula 203. El polvo blanco dejó una nube casi invisible cuando alguien, de espaldas, escribió en el pizarrón con letra que no temblaba: literatura latinoamericana. No hubo presentaciones memorables. Hubo silencio. Las sillas dejaron de ser muebles y se volvieron vigilancia. En la última fila, un alumno bostezó sin malicia y despertó a 2. En la ventana, una abeja se empeñó en chocar con el vidrio, como si el aula fuera un atajo a otro clima. Yo ocupé mi lugar de siempre, tercera fila, junto a la luz lateral, y abrí la libreta en una página donde el día anterior había anotado 2 versos torcidos sobre el mercado y la madrugada. La profesora se volvió y no dijo quién era. Preguntó: ¿cuál fue la última frase que les cambió la manera de mirar algo? No el último poema favorito. Una frase. Algo encontrado en la calle, en una receta, en una carta vieja. Si nadie tenía nada, podíamos quedarnos en clase descifrando índices y bibliografías. Los que levantamos la mano no nos conocíamos. Un apellido farmacéutico, una hija de panadero, un muchacho de Sinacantán que venía todos los días desde más arriba. Yo no levanté nada. Me quedé escuchando las historias breves que empezaron a salir, como si destaparan una olla quieta desde la madrugada. En el pizarrón, la tiza siguió marcando nombres, sílabas, fechas, pero la clase ya estaba ocurriendo en otro lado, en las cosas pequeñas que la gente recordaba sin darse importancia. Ese fue el tono del semestre: menos literatura como monumento, más literatura como herramienta para abrir cajas de fruta, para medir el filo de una tarde, para dejar constancia de lo que nadie fotografía. Los martes y jueves a las 9 no nos esperaban héroes ni destinos. Nos esperaba algo más difícil de narrar: la posibilidad de que un detalle, una palabra en tzotzil bien puesta, un gesto que nadie había reparado, cambiara la medida de un día entero, y a veces, sin aviso, la medida de una vida. El aroma del café de olla y las tortillas recién hechas me despertaba cada mañana a las 5:30. Mi abuela Esperanza, con sus manos curtidas por 70 años de trabajo, ya tenía el comal caliente y el nixtamal listo. «Evaristo, mijo, levántate, que la vida no espera a los flojos», me decía desde la cocina de nuestra casa de adobe, donde las paredes conservaban el fresco de la madrugada chiapaneca. Era febrero de 1974 y comenzaba mi 4º semestre en la Universidad Autónoma de Chiapas. Mientras caminaba por las calles empedradas de San Cristóbal, cargando la vieja maleta de cuero de mi padre, cosida y recosida por mi abuela cuando las correas se rompían, el mundo parecía el mismo de siempre. Los comerciantes tzotziles extendiendo sus coloridos textiles en la plaza, el sonido de la marimba desde la cantina, el rincón bohemio, y las campanadas de la catedral
marcando las horas que dividían mi vida entre el estudio y los sueños. No sabía que esa mañana, cuando empujé la pesada puerta de madera del aula 203 de la Facultad de Humanidades, mi vida se dividiría en dos: el Evaristo de antes y el que nacería en ese preciso momento. Ella estaba de espaldas, escribiendo en el pizarrón con letra cuidadosa: Literatura latinoamericana, profesor Marisela Castañón. Su cabello castaño, recogido en una trenza suelta, brillaba bajo la luz mortecina que entraba por los ventanales coloniales. Llevaba una falda de lana gris, una blusa blanca impecable y un rebozo azul marino echado sobre los hombros. Cuando se volvió para enfrentar a los 23 estudiantes que la mirábamos con curiosidad, sentí como si el aire del aula se hubiera vuelto más denso. Sus ojos eran del color del café chiapaneco, intensos y cálidos, y cuando habló, su voz tenía esa cadencia única de quienes han leído más libros que años han vivido. Buenos días. Soy Marisela Castañón, y durante este semestre exploraremos juntos las voces que han definido nuestra identidad latinoamericana. Pero antes de comenzar con Neruda o Paz, quiero conocer sus voces. Se acercó al primer pupitre, donde se sentaba Roberto Méndez, hijo del dueño de la farmacia más grande de la ciudad. ¿Cuál es el último poema que los hizo sentir algo auténtico? Roberto tartamudeó algo sobre Becker. Ella sonrió con paciencia y siguió con Carmen Jiménez, quien mencionó a Sor Juana. Cuando llegó a mi pupitre, en la tercera fila junto a la ventana, me quedé en silencio. Tenía las páginas de mi cuaderno llenas de versos propios que nunca me atrevería a leer en voz alta. ¿Y usted, señor? Aguilar. Evaristo Aguilar, profesora. ¿Qué poema lo ha tocado últimamente, Evaristo? El silencio se extendió como las sombras de la tarde. Finalmente, reuní el coraje que había aprendido de mi abuelo, quien defendía las tierras comunales contra los hacendados. Uno que escribí anoche, profesora, pero no sé si sea bueno. Sus ojos se iluminaron de una manera que jamás olvidaría. Los mejores poemas nacen de la duda. ¿Nos lo compartiría? Mi corazón latía tan fuerte que temía que toda el aula lo escuchara. Abrí mi cuaderno. Pasé varias páginas llenas de tachones y encontré los versos escritos bajo la luz de una vela, mientras escuchaba el viento soplar entre los pinos de los altos de Chiapas. Se llama Madrugada en el mercado, dije, y comencé a leer. Antes de que el sol toque las montañas, cuando la niebla abraza los tejados rojos, las manos morenas de mi pueblo tejen el amanecer con masa y comal. Aquí donde el tzotzil se mezcla con el castilla, donde cada tortilla guarda la sabiduría de las abuelas, que no saben leer pero conocen el lenguaje del maíz. Cuando terminé de leer, el silencio era diferente. No era el silencio de la incomodidad, sino el de la reverencia. Marisela me miraba con una intensidad que me hizo sentir transparente y al mismo tiempo completamente visto. Gracias, Evaristo. Eso es precisamente de lo que hablaremos este semestre. De cómo nuestras raíces indígenas se entrelazan con la literatura para crear algo único, algo nuestro. Las clases de la profesora Castañón se convirtieron en el momento más esperado de mi semana. Cada martes y jueves, a las 9 de la mañana, me sentaba en el mismo pupitre, con mi cuaderno lleno de versos y el corazón acelerado. Ella tenía una manera particular de enseñar que nunca había experimentado. No solo hablaba de los textos, sino que los hacía vivir en el aula. Cuando explicaba Canto General de Neruda, caminaba entre los pupitres recitando de memoria. Antes de la peluca y la casaca fueron los ríos, ríos arteriales, fueron las cordilleras, en cuya honda raída el cóndor o la nieve parecían inmóviles. Su voz se elevaba y descendía como las montañas que describía el poeta, y todos quedábamos hipnotizados. Pero era cuando hablaba de literatura indígena que algo mágico sucedía. Sus ojos brillaban de una manera especial cuando nos leía traducciones de poemas en náhuatl o cuando nos contaba sobre los códices prehispánicos. Era como si entendiera algo que nosotros, incluso los que veníamos de familias indígenas, habíamos olvidado. La literatura no comenzó con la llegada de los españoles, nos decía, caminando hacia el gran mapa de América Latina que había colgado en la pared. Nuestros antepasados ya tenían sus propias formas de contar el mundo. El Popol Vuh,
los cantares aztecas, las tradiciones orales que aún viven en nuestros pueblos. Eso también es literatura, eso también cuenta. Una mañana de marzo, mientras explicaba un poema de López Velarde, me pidió que me quedara después de clase. Evaristo, he estado leyendo los poemas que escribes en tus ensayos. Tienes una voz auténtica, una perspectiva que no he visto en otros estudiantes. Me entregó un libro delgado, con las páginas amarillentas por el tiempo. Es una antología de poesía indígena contemporánea que conseguí en México. Creo que te gustará. Nuestras manos se tocaron brevemente cuando me entregó el libro y sentí una descarga eléctrica que me subió por el brazo. Ella debió sentir algo similar porque retiró la mano rápidamente y se alejó hacia su escritorio. También quería sugerirte algo, continuó, reorganizando papeles que ya estaban perfectamente ordenados. Los sábados por la mañana suelo ir al mercado del centro. Hay un señor que vende libros usados, don Aurelio. Tiene cosas increíbles que no encuentras en las librerías. Si te interesa. Me encantaría, profesora. Respondí sin pensarlo 2 veces. Perfecto. Nos vemos este sábado a las 10, en el puesto de frutas de la esquina de Guadalupe Victoria y Diego de Mazariegos. El sábado llegué media hora antes. Me había levantado extra temprano, me había bañado con agua fría y mi abuela había insistido en plancharme la camisa blanca que reservaba para las ocasiones especiales. Se nota que vas a encontrarte con alguien importante, nieto, me había dicho con esa sonrisa cómplice que guardaba para los momentos en que descubría mis secretos antes que yo mismo. El mercado de San Cristóbal en 1974 era un universo en sí mismo. Desde las 5 de la mañana, las mujeres tzotziles llegaban de las comunidades cercanas, cargando en sus espaldas costales de verduras, canastas de flores y ollas de pozol. Los colores eran intensos, los rojos y naranjas de los chiles secos, los verdes brillantes de las verdolagas y quelites, los amarillos dorados del maíz desgranado. El aire olía a cilantro fresco, epazote, canela molida y copal que quemaban en el pequeño altar dedicado a la Virgen de Guadalupe en el centro del mercado. La música llegaba de todas partes, un radiotransistor tocando boleros de los Panchos desde el puesto de carnes, una marimba improvisada donde 2 jóvenes interpretaban sones chiapanecos y el constante murmullo en tzotzil, tzeltal y español que se mezclaban como los ingredientes de un mole complejo. La vi llegar exactamente a las 10. Había cambiado su atuendo formal de profesora por una falda de mezclilla, una blusa bordada que parecía comprada en el mismo mercado y llevaba una bolsa de paja tejida. Sin el marco formal del aula universitaria, se veía diferente, más joven, más accesible, más humana. Buenos días, Evaristo. ¿Llevas mucho tiempo esperando? Acabo de llegar, profesora. Mentí. Caminamos juntos entre los puestos y por primera vez la vi interactuar con el mundo fuera de la universidad. Hablaba con las vendedoras en español, pero sazonaba sus frases con palabras en tzotzil que había aprendido desde su llegada. ¿Batzil alichich, mamalita?, le preguntaba a una señora que vendía borregos, y la mujer le respondía con una sonrisa enorme, contenta de que una profesora de la universidad se tomara la molestia de aprender su idioma. ¿Cómo aprendió tzotzil, profesora? Cuando llegué aquí hace 6 meses, me di cuenta de que no podía entender realmente este lugar si no hablaba con su gente en su propio idioma. Así que busqué a doña Petrona, la señora que vende flores cerca de la catedral, y le pedí que me enseñara. A cambio, yo le enseño español escrito para que pueda leer las cartas que le manda su hija desde México. Llegamos al puesto de don Aurelio, un hombre mayor con bigote blanco y ojos vivaces, que tenía extendidos sobre una manta cientos de libros usados, desde novelas de Vargas Llosa hasta manuales de agricultura, pasando por biografías de personajes históricos y antologías poéticas amarillentas. «Profesora Marisela, ya extrañaba verla por aquí», le dijo don Aurelio, levantándose de su pequeño taburete. «Tengo algo que le va a encantar». Se agachó y sacó de una caja de cartón un libro de pasta dura, verde oscuro, con letras doradas en el lomo. Antología de la poesía náhuatl, editada por el doctor León Portilla. Me llegó apenas esta semana de México. Los ojos de Marisela se iluminaron
como los de una niña en Navidad. Don Aurelio, es usted un ángel. ¿Cuánto le debo? Para usted, profesora, 50 pesos, pero si me promete que va a seguir enseñándoles a estos jóvenes sobre nuestras raíces, se lo dejo en 40. Mientras ella revisaba el libro, yo observaba sus manos. Tenía dedos largos, uñas sin pintar y una pequeña cicatriz en el dorso de la mano izquierda. Me preguntaba qué historias contarían esas manos, qué ciudades habían tocado, qué otros libros habían acariciado. «Evaristo, ¿qué te parece este?», me preguntó mostrándome un libro delgado de poemas de Jaime Sabines. Fue la primera vez que pronunció mi nombre sin el formalismo del señor Aguilar, y el sonido de mi nombre en su voz me hizo sentir como si hubiera descubierto una nueva dimensión de mi identidad. Compramos varios libros entre los dos. Ella insistió en pagar un poemario de Rosario Castellanos que yo había estado hojeando, y yo, con el dinero que había ahorrado durante semanas vendiendo los tamales que hacía mi abuela, compré una antología de cuentos centroamericanos que ella había mencionado en clase. «¿Le gustaría tomar un café?», le pregunté mientras guardábamos los libros en nuestras respectivas bolsas. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podía escucharlo. «Me encantaría», respondió, y en su sonrisa vi algo que no había estado allí en el aula: calidez, complicidad y algo más que no me atrevía a nombrar. La fonda La Abuelita estaba en una casa colonial del siglo XVIII, con paredes de cal y canto, vigas de madera vista y un pequeño patio interior donde habían puesto 4 mesas de madera rústica. Era el lugar donde los estudiantes menos pudientes íbamos a comer cuando podíamos permitírnoslo, muy diferente de los restaurantes elegantes del centro donde iban los hijos de las familias acomodadas. Doña Carmen, la dueña, nos recibió con esa sonrisa amplia que reservaba para los clientes que consideraba familia. «Evaristo, ¿y esta señorita tan guapa?». «Es mi profesora de literatura, doña Carmen, profesora Castañón». «Mucho gusto, doña Carmen. He oído hablar maravillas de su café de olla». «Ay, profesora, me halaga. Ahorita les traigo 2 jarros bien cargaditos, con canela de Soconusco y piloncillo del bueno». Nos sentamos en la mesa del rincón, bajo un gran helecho que colgaba del techo. Era un lugar íntimo, separado del bullicio de las otras mesas por una columna de piedra colonial. Por primera vez estábamos completamente solos, sin la barrera formal del aula, sin otros estudiantes alrededor. «¿Sabes?», ya me dijo mientras esperábamos el café, «cuando leo tus poemas siento que estoy descubriendo una voz nueva. Tienes una manera de ver el mundo que no encuentro en los libros de texto. No sé si sea tan bueno, profesora. A veces pienso que solo escribo lo que veo en mi barrio, en mi familia. Nada importante. Ahí está tu error, Evaristo. Lo más importante está en lo cotidiano, en lo que consideramos común. Tus poemas sobre tu abuela haciendo tortillas tienen más verdad que muchos versos pretenciosos sobre temas grandilocuentes». Doña Carmen llegó con los jarros humeantes, el aroma de canela y café mezclándose con el perfume sutil que usaba Marisela. «¿De dónde es usted, profesora?», le pregunté después de dar el primer sorbo al café perfecto de doña Carmen. «De Villahermosa, Tabasco. Mi padre era ingeniero petrolero, así que crecí entre pozos petrolíferos y plantaciones de cacao. Pero siempre supe que quería estudiar literatura. Me vine a México a los 18 años, estudié en la UNAM, hice mi maestría en literatura hispanoamericana y cuando surgió esta oportunidad en Chiapas, la tomé inmediatamente». «¿Por qué Chiapas?». Sus ojos se perdieron por un momento en el vapor que subía de su jarro. «Porque aquí está el corazón de México, Evaristo. En el centro del país hacemos teorías sobre lo que somos como nación, pero aquí, en Chiapas, en Oaxaca, en Yucatán, está la realidad. Aquí conviven el México prehispánico y el moderno. Aquí se puede tocar la historia con las manos». Hablamos durante 2 horas. Me contó sobre su tesis de maestría sobre la poesía indígena contemporánea, sobre sus viajes por Guatemala, estudiando literatura maya, sobre su sueño de escribir un libro que dignificara las voces originarias de América. Yo le hablé de mi familia, de mi abuelo que había luchado en la Revolución, de mi abuela que sabía curar con hierbas, de mis sueños de algún día escribir un libro sobre los relatos
que había escuchado en mi infancia. Cuando nos dimos cuenta, el sol se había movido considerablemente en el cielo y la fonda comenzaba a llenarse con las familias que llegaban a comer. «Debería irme», dijo ella, mirando su reloj de pulsera. «Tengo exámenes que revisar. ¿Podríamos volver a hacer esto?», pregunté sintiendo que toda mi valentía se concentraba en esas palabras. Ella me miró durante un largo momento. En sus ojos vi una lucha entre lo que quería y lo que sabía que era apropiado. «Me encantaría, Evaristo, pero tienes que entender que la situación es complicada. Yo soy tu profesora y existen ciertas reglas, ciertas expectativas». «Lo entiendo, profesora, pero también entiendo que lo que acaba de pasar aquí no fue una clase, fue algo diferente», asintió lentamente. «Tienes razón, fue algo diferente. La siguiente semana en clase, todo había cambiado aunque nada hubiera cambiado. Ella seguía siendo la profesora Castañón, yo seguía siendo el estudiante Evaristo Aguilar en el pupitre de la tercera fila. Pero entre nosotros había un hilo invisible que conectaba miradas, que hacía que cuando ella explicaba un poema de amor, sus ojos buscaran los míos por una fracción de segundo. Fue Carmen Jiménez quien se dio cuenta primero. «Oye, Evaristo», me dijo después de clase, mientras caminábamos por el patio de la facultad, «¿no te parece que la profesora Castañón te pone mucha atención?». «Es porque participo en clase», respondí, tratando de sonar casual. «Sí, pero es diferente. El otro día, cuando estabas leyendo tu análisis sobre Rulfo, ella te miraba como, no sé, como si fueras especial». Esa tarde, mientras caminaba de regreso a casa, me encontré con Rodolfo Santis, un compañero de semestre cuyo padre era regidor municipal. «Compadre, ten cuidado con la profesora nueva», me dijo, dándome una palmada en el hombro. «Mi papá dice que ya andan hablando de ella en el ayuntamiento, que es muy liberal, que enseña cosas raras sobre los indios, que no es de aquí y no entiende nuestras costumbres». «¿Qué quieres decir con eso?». «Pues que viene de México, ¿no? Y ya sabes cómo son las capitalinas. Se creen muy modernas, muy liberadas. Mi papá dice que estas profesoras jóvenes solo vienen a causar problemas». Sus palabras me molestaron profundamente, pero no sabía cómo responder sin revelar demasiado sobre mis sentimientos. El siguiente sábado, Marisela y yo nos encontramos nuevamente en el mercado. Esta vez, además de visitar a don Aurelio, fuimos al puesto de doña Esperanza Gómez, una artesana tzotzil que vendía textiles tradicionales. Marisela compró un huipil bordado con flores multicolores y cuando se lo probó encima de su blusa, parecía una mujer completamente diferente, menos profesora universitaria, más mujer de Chiapas. «Te ves hermosa», le dije sin pensarlo. Se sonrojó y se quitó rápidamente el huipil. «Evaristo, tenemos que hablar de algo importante». Fuimos a nuestro lugar habitual en la Abuelita, pero esta vez el ambiente era diferente. Había tensión en sus gestos, preocupación en sus ojos. «He escuchado rumores en la universidad», me dijo después de que doña Carmen nos sirviera el café. «Algunos colegas han comentado que paso mucho tiempo conversando contigo después de clase, que te doy atención especial. ¿Y qué hay de malo en eso? Evaristo, tú tienes 20 años y yo 32. Eres mi estudiante. Si estos rumores crecen, podrían costarme mi trabajo, mi carrera, mi reputación. ¿Y qué propones? Que mantengamos nuestra relación estrictamente profesional. Que estos encuentros en el mercado, que se terminen». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Eso es lo que realmente quieres?». Se quedó en silencio durante un largo momento, moviendo la canela en su café con la cucharita. «Lo que yo quiera o no quiera es irrelevante. Es lo que tiene que ser». «No estoy de acuerdo», le dije, sorprendiéndome a mí mismo con la firmeza de mi voz. «Creo que lo que sentimos es real, es auténtico, y vale la pena el riesgo». «¿Qué riesgo, Evaristo? ¿Tú qué pierdes? Eres joven, puedes cambiar de carrera, de universidad si es necesario. Yo he trabajado 10 años para llegar hasta aquí. Si me despiden por un escándalo, ¿quién me va a contratar después? ¿Qué universidad va a querer a una profesora que se involucró con un estudiante?». Sus palabras eran lógicas, razonables, pero mi corazón se rebelaba contra la lógica. «Entonces, ¿esto se acaba aquí?». «Esto se acaba aquí», respondió, pero su voz tembló al decirlo.
Las siguientes semanas fueron una tortura. En clase, Marisela era profesional hasta la frialdad. Ya no me pedía que me quedara después de las sesiones, ya no comentaba especialmente mis ensayos, ya no buscaba mis ojos cuando recitaba poemas de amor. Yo trataba de concentrarme en los textos, de participar normalmente, pero sentía un vacío en el pecho que crecía cada día. Dejé de ir al mercado los sábados. Pasaba los fines de semana encerrado en mi cuarto, escribiendo poemas cada vez más melancólicos. Mi abuela se daba cuenta de mi tristeza, pero respetaba mi silencio. Solo me llevaba tazas de chocolate caliente y me dejaba tortillas recién hechas en el escritorio, donde pasaba horas llenando cuadernos con versos que nunca le mostraría a nadie. Un jueves de abril, después de una clase particularmente difícil en la que habíamos analizado 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda, me acerqué a su escritorio. «Profesora, ¿podría revisar mi ensayo final?» «Por supuesto, señor Aguilar. Déjelo en mi oficina mañana antes de las 5». Su formalidad me dolió más que cualquier grito. Había vuelto a ser señor Aguilar, como si las horas de conversación, los cafés compartidos, las miradas cómplices nunca hubieran existido. Esa noche escribí un poema que tituló Profesora. Volviste a ser distancia, volviste a ser silencio formal detrás del escritorio de madera. Volviste a ser la voz que enseña sin enseñarme nada que no sepa. Que el amor duele cuando es imposible, que las palabras mienten cuando dicen que esto se termina aquí. Al día siguiente, en lugar de entregarle solo mi ensayo, incluí el poema. Era un acto de rebeldía, de desesperación, de honestidad absoluta. Era mayo de 1974, y México entero hablaba de la Copa del Mundial que se celebraría ese verano. En los radios de toda la República sonaban las canciones oficiales, los jingles publicitarios y, por supuesto, los boleros de siempre que acompañaban las tardes de lluvia chiapaneca. Yo tenía un pequeño radiotransistor, regalo de cumpleaños de mi hermano mayor, que trabajaba en Tuxtla Gutiérrez, y por las noches sintonizaba XCW, la estación que llegaba desde México con las voces de Los Panchos, Bola de Nieve y Agustín Lara. Era mi manera de conectarme con el mundo más allá de San Cristóbal, de sentir que mis penas de amor eran parte de algo universal, algo que otros habían cantado antes que yo las viviera. Una noche, mientras escuchaba Solamente una vez, interpretada por Pedro Infante, recordé las palabras que Marisela había dicho sobre la autenticidad en el arte. Los mejores poemas nacen de la duda, había dicho el primer día de clase. La mejor música nace del dolor, pensé, mientras las cuerdas de guitarra se mezclaban con el sonido de la lluvia en el tejado de mi casa. Mi abuela apareció en la puerta de mi cuarto con una taza de café de olla. «Mijo, ¿por qué estás tan triste últimamente?» Le conté todo. Le hablé de Marisela, de los libros compartidos, de los cafés en la abuelita, de los rumores, de la distancia que ahora había entre nosotros. Mi abuela me escuchó sin interrumpirme, moviendo lentamente su mecedora de madera. «¿Sabes qué le pasó a tu abuelo cuando se enamoró de mí?», me preguntó cuando terminé mi relato. «No, abuela. Yo tenía 18 años y él 25. Yo era la hija del comerciante más próspero del pueblo. Él era un campesino sin tierra. Mi padre se opuso rotundamente. Nos prohibió vernos, amenazó a tu abuelo con la cárcel si se acercaba a mí. ¿Y qué hicieron? Tu abuelo esperó. Trabajó día y noche durante 2 años, ahorró cada centavo, compró un pedazo de tierra, construyó esta casa con sus propias manos. Y cuando le pudo demostrar a mi padre que era un hombre de bien, que podía mantenerme, mi padre accedió al matrimonio. Pero mi situación es diferente, abuela. Ella es mayor que yo, es mi profesora. El amor siempre encuentra obstáculos, mijo. La pregunta no es si los hay, sino si el amor es lo suficientemente fuerte para superarlos. Sus palabras se quedaron conmigo durante días. ¿Era mi amor por Marisela lo suficientemente fuerte? ¿Era auténtico o solo la fascinación de un joven estudiante por una mujer intelectual y sofisticada? Los exámenes finales llegaron con el calor de mayo. San Cristóbal se volvía polvoriento y seco, y los estudiantes pasábamos las tardes en la biblioteca, preparándonos para los últimos retos académicos del semestre.
El examen de literatura latinoamericana era el último. Llegué al aula una hora antes, repasando mis apuntes, tratando de concentrarme en Borges y Cortázar, en lugar de pensar en que, después de ese examen, posiblemente no volvería a ver a Marisela regularmente. Cuando entró al aula, llevaba un vestido azul marino que no le había visto antes, y había algo diferente en su manera de caminar, en su postura. Parecía más seria, más distante, como si hubiera tomado una decisión importante. Tienen 2 horas para completar el examen. Pueden comenzar. Durante esas 2 horas, vertí en el papel no solo mis conocimientos sobre literatura, sino mis sentimientos, mis reflexiones, mi dolor. Cuando escribí sobre el realismo mágico de García Márquez, pensé en la magia que había sentido en nuestros encuentros en el mercado. Cuando analicé la poesía de Neruda, recordé cómo ella recitaba sus versos en clase. Fui el último en entregar el examen. Cuando llegué a su escritorio, todos los demás estudiantes ya se habían ido. «Profesora», le dije en voz baja, «quería agradecerle por todo lo que me ha enseñado este semestre». Levantó la vista de los papeles que estaba organizando. «Ha sido un placer tenerlo en clase, señor Aguilar. Tiene un talento genuino para la literatura. Espero que siga escribiendo». «¿Siga escribiendo?», pregunté. «¿No la veré el próximo semestre?». «No estaré dando clases el próximo semestre. He solicitado un año sabático para trabajar en mi libro sobre poesía indígena». Sentí como si el piso se moviera bajo mis pies. «¿Un año sabático? ¿Se va de San Cristóbal?». «Voy a viajar por las comunidades indígenas de Chiapas, Oaxaca y Guatemala, recopilando testimonios orales, tradiciones que están desapareciendo. Es un trabajo que requiere tiempo completo». «¿Cuándo se va?». «La próxima semana». El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Finalmente, reuní todo mi coraje. «Profesora, antes de que se vaya, hay algo que necesito decirle». Ella cerró los ojos brevemente, como preparándose para algo doloroso. «Evaristo, por favor, solo una cosa. Le prometí que respetaría su decisión y lo he hecho, pero no puedo dejar que se vaya sin decirle que estos meses han sido los más importantes de mi vida. No solo por lo que me enseñó sobre literatura, sino por lo que me enseñó sobre mí mismo». Sus ojos se humedecieron, pero mantuvo la compostura. «Para mí también han sido importantes, Evaristo, más de lo que debería admitir. Pasé el verano de 1974 trabajando en la milpa de mi tío, en las afueras de San Cristóbal. Era un trabajo físico que me ayudaba a canalizar la frustración y la tristeza. Bajo el sol intenso de Chiapas, entre surcos de maíz y frijol, trataba de entender qué había pasado entre Marisela y yo, si había sido real o solo una ilusión. Mi abuela había guardado todos los periódicos de esos meses, y por las noches yo los leía tratando de entender el México que se movía más allá de nuestro pueblo. Era el año de la Copa Mundial en Alemania, y el país entero había vibrado con los goles de la selección nacional. Pero también era el año de las tensiones estudiantiles, de los cambios sociales que llegaban desde el centro del país hacia las provincias. En agosto, cuando el calor se volvía insoportable, llegó una carta. Mi abuela me la entregó con una sonrisa cómplice. El sobre tenía mi nombre escrito con la letra cuidadosa que reconocería entre 1000, Evaristo Aguilar Sánchez. No había remitente, pero no necesitaba verlo para saber de quién era. Me senté bajo el gran ceiba del patio de nuestra casa y abrí el sobre con manos temblorosas. Eran 3 hojas de papel de carta, escritas con tinta azul. San Juan Chamula, 15 de agosto de 1974. «Querido Evaristo, espero que estas líneas te encuentren bien, disfrutando del descanso del verano. Yo estoy en San Juan Chamula, en casa de doña Antonia Pérez, una curandera tzotzil que me está enseñando los cantos sagrados que su abuela le heredó. He pensado mucho en ti estos meses. He pensado en nuestras conversaciones en el mercado, en el café de doña Carmen, en la manera en que tus ojos se iluminaban cuando descubrías un poema nuevo. He pensado también en las palabras que me dijiste el último día de clase y me he dado cuenta de algo importante. Tenía miedo. No solo del qué dirán, no solo de las consecuencias profesionales, sino de algo mucho más profundo. Tenía miedo de sentir lo que estaba sintiendo por ti.
Tenía miedo de admitir que por primera vez en mi vida había encontrado a alguien que entendía mi pasión por las palabras, mi amor por esta tierra, mi necesidad de preservar las voces que están desapareciendo. Estos meses viajando por las comunidades me han enseñado algo sobre el valor. He conocido mujeres que han luchado solas para mantener a sus familias, hombres que han defendido sus tierras contra toda probabilidad, ancianos que han preservado tradiciones milenarias a pesar de la modernidad que amenaza con borrarlas. Y me he preguntado, ¿por qué yo no tengo el mismo valor para defender lo que siento? No sé si lo que había entre nosotros era amor verdadero o solo la intensidad de dos personas que se reconocieron en sus pasiones intelectuales. Pero sé que era algo real, algo que merecía la oportunidad de crecer, de definirse por sí mismo. Si cuando regreses a clases en septiembre, porque sé que regresarás, porque sé que la literatura es tu destino tanto como el mío, si todavía sientes lo mismo que sentías en mayo, me gustaría que nos diéramos la oportunidad de conocernos fuera de los roles de profesora y alumno. No será fácil. Habrá críticas, habrá obstáculos, habrá gente que no entienda. Pero he aprendido que las cosas que valen la pena nunca son fáciles. Si decides que quieres intentarlo, búscame el primer sábado de septiembre en el mercado, en el puesto de don Aurelio, a las 10 de la mañana. Si no vienes, entenderé que has decidido seguir adelante con tu vida, y yo haré lo mismo. Con todo mi cariño y respeto, Marisela P.D. He incluido un poema tzotzil que aprendí aquí, con su traducción. Espero que lo disfrutes. Leí la carta 3 veces antes de que las lágrimas me impidieran seguir. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de esperanza, de una alegría tan intensa que no sabía cómo contenerla. El primer sábado de septiembre llegué al mercado a las 9 de la mañana, una hora antes de lo acordado, pero no podía esperar más. Don Aurelio estaba acomodando sus libros cuando me acerqué a su puesto. «Evaristo, ¿cómo has estado, muchacho?» «Bien, don Aurelio. ¿Ha llegado ya la profesora Castañón?» «No, pero me dijo que vendría hoy. Se ve que tú también la estabas esperando», me dijo con una sonrisa pícara. A las 10 en punto, la vi caminar entre los puestos del mercado. Llevaba el mismo huipil bordado que había comprado meses atrás, y su cabello suelto brillaba bajo el sol matutino. Cuando nuestros ojos se encontraron, sonrió de una manera que no había visto antes. Libre, sin reservas, sin miedo. «Viniste», me dijo cuando llegó al puesto de don Aurelio. «Nunca dudé que vendría», le respondí. Don Aurelio nos miraba con benevolencia paternal. «Ustedes dos necesitan privacidad. Vayan, regresen más tarde por los libros». Caminamos hacia la plaza principal, donde los domingos tocaba la marimba municipal. Era sábado, así que el lugar estaba más tranquilo, solo algunas familias paseando con sus niños y turistas fotografiando la catedral. «¿Cómo estuvo tu viaje?», le pregunté. «Transformador. He recopilado más de 50 relatos orales, poemas tradicionales que no están en ningún libro. Pero lo más importante es lo que aprendí sobre mí misma». Nos sentamos en una de las bancas de hierro forjado que rodeaban la fuente central. «Marisela», le dije usando su nombre de pila por primera vez. «Yo también he pensado mucho estos meses, y estoy seguro de que lo que siento por ti no es solo admiración intelectual, no es solo el capricho de un estudiante fascinado por su profesora. Es algo más profundo, más real. ¿Estás dispuesto a enfrentar las consecuencias? Porque las habrá, Evaristo. La gente va a hablar, va a juzgar, va a decir que eres un aprovechado, que yo soy una mujer sin principios. Que hablen. Mi abuelo me enseñó que el valor no se demuestra en la ausencia de miedo, sino en hacer lo correcto a pesar del miedo». Ella tomó mi mano entre las suyas. «Entonces vamos despacio. Vamos conociéndonos de verdad, sin las máscaras de la academia, sin la presión del aula. ¿Te parece?» «Me parece perfecto». Octubre llegó con las primeras lluvias del final del verano. Marisela había regresado oficialmente a sus clases, pero ahora yo estaba en 5º semestre y no tenía materias con ella. Esto nos daba la libertad de vernos sin los conflictos éticos que habían complicado nuestra relación inicial. Nuestros encuentros se volvieron regulares pero discretos. Los sábados en el mercado, tardes de domingo en la abuelita, caminatas por los alrededores de San Cristóbal cuando el clima lo permitía.
Poco a poco, fui conociendo a la verdadera Marisela, sus miedos, sus sueños, sus historias de infancia en Tabasco, su relación complicada con sus padres que nunca entendieron por qué había elegido la literatura en lugar de una carrera práctica. Una tarde de noviembre, me propuso algo que cambiaría nuestra relación para siempre. ¿Te gustaría conocer el Cañón del Sumidero?, me preguntó mientras caminábamos por el Cerro de San Cristóbal, desde donde se podía ver toda la ciudad extendida como un mapa de tejados rojos y calles empedradas. Por supuesto, pero está lejos, ¿no? En Tuxtla Gutiérrez. He alquilado un auto para el fin de semana. Podríamos ir el sábado temprano, pasar la noche en un hotel y regresar el domingo. Es decir, si te parece apropiado. La implicación era clara. Sería la primera vez que pasaríamos una noche juntos, la primera vez que nuestro amor saldría del territorio de las palabras y las miradas para convertirse en algo físico, tangible. Me parece más que apropiado, le respondí, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. El sábado por la mañana me esperaba en un Volkswagen sedán blanco, con una maleta pequeña en el asiento trasero y una sonrisa que podría haber iluminado toda Chiapas. El viaje a Tuxtla fue mágico. Por la carretera serpenteante que bajaba de los altos de Chiapas hacia la planicie, hablamos de todo, de sus planes para el libro de poesía indígena, de mis sueños de convertirme en escritor, de la posibilidad de que yo la acompañara en sus próximas expediciones a las comunidades. ¿Sabes?, me dijo mientras manejaba por las curvas cerradas. Nunca había compartido mis proyectos profesionales con nadie. Siempre pensé que el amor y el trabajo intelectual eran incompatibles. ¿Y ahora? Ahora pienso que tal vez lo que necesitaba era encontrar a alguien que entendiera mis pasiones, no que las compitiera. Llegamos al Cañón del Sumidero al mediodía. La inmensidad del lugar nos dejó sin palabras. Paredes de roca que se elevaban más de 1000 metros sobre el río Grijalba, la naturaleza en su expresión más dramática y grandiosa. Tomamos una lancha que nos llevó por el río, entre cocodrilos que tomaban el sol en las orillas y aves exóticas que anidaban en los acantilados. «Es como un poema de la naturaleza», murmuró Marisela, recargada en mi hombro mientras la lancha navegaba lentamente por las aguas verdes del río. «Tú eres mi poema favorito», le respondí, y por primera vez nos besamos. Fue un beso suave, tentativo al principio, luego más profundo, más apasionado. Un beso que contenía meses de deseo reprimido, de palabras no dichas, de miradas furtivas en aulas universitarias. Esa noche, en el pequeño hotel de Tuxtla Gutiérrez, con el sonido de la ciudad tropical filtrándose por las ventanas, hicimos el amor por primera vez. Fue tierno y torpe, como son todas las primeras veces, pero también fue perfecto en su imperfección, auténtico en su nerviosismo mutuo. «Te amo», me dijo mientras yacíamos abrazados, escuchando los grillos y las aves nocturnas de la selva chiapaneca. «Yo también te amo», le respondí, y por primera vez en mi vida entendí completamente el significado de esas palabras. Diciembre de 1974 trajo consigo las fiestas navideñas y también los rumores que habíamos estado evitando. Alguien nos había visto juntos en Tuxtla. Alguien más había notado que yo pasaba mucho tiempo en la oficina de Marisela, fuera de sus horarios de clase. Las habladurías comenzaron como un murmullo y crecieron hasta convertirse en el tema de conversación favorito de estudiantes y profesores. El primer enfrentamiento serio vino de una fuente inesperada: mi propia familia. «Mijo», me dijo mi abuela una tarde mientras hacíamos tamales para la cena de Nochebuena, «han venido a hablar conmigo algunas comadres del barrio. Dicen que andas con una profesora de la universidad, una mujer mayor que tú. ¿Y qué les dijiste?» «Les dije que mis nietos son buenos muchachos, que no andan haciendo tonterías. Pero también les dije que si mi Evaristo había encontrado a una buena mujer, yo sería la primera en apoyarlo. Gracias, abuela. Pero también necesito saber la verdad, mijo. ¿Es cierto lo que dicen?» Le conté todo. Mi abuela me escuchó mientras seguía extendiendo la masa de los tamales con movimientos automáticos, perfeccionados por décadas de práctica. «¿La amas de verdad?» «Con todo mi corazón, abuela». «¿Y ella te ama a ti?»
Eso dice y yo le creo. Entonces tráela a conocernos en Año Nuevo. Quiero ver con mis propios ojos a la mujer que ha hecho que mi nieto escriba poemas de amor en lugar de poemas tristes. Pero las cosas se complicaron antes de que pudiera presentarle Marisela a mi familia. El director de la Facultad de Humanidades, doctor Ernesto Villalobos, un hombre conservador de 60 años que había visto con desconfianza la llegada de profesores jóvenes desde el inicio, convocó a Marisela a una reunión urgente. «Espero que no sea nada grave», me dijo Marisela la noche anterior, mientras cenábamos en un pequeño restaurante del barrio de mexicanos, lejos del centro donde podrían reconocernos. «Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos», le aseguré tomando su mano por encima de la mesa. Al día siguiente, después de la reunión, Marisela llegó a nuestro punto de encuentro con los ojos rojos y la expresión más seria que le había visto nunca. ¿Qué pasó? El doctor Villalobos ha recibido quejas formales de algunos padres de familia y profesores. Dicen que mi conducta es inapropiada para una educadora, que estoy corrompiendo la moral de los estudiantes. ¿Quejas específicas? Al parecer alguien nos fotografió en Tuxtla, en el malecón del Grijalba. La fotografía llegó al escritorio del director ayer por la mañana. Sentí una mezcla de rabia y miedo. ¿Y qué te dijo? Me dio un ultimátum. O termino mi relación contigo inmediatamente y mantengo un perfil bajo el resto del año académico, o me expone a un proceso disciplinario que podría terminar con mi despido. ¿Y qué le dijiste? Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Caminamos en silencio por las calles empedradas del centro histórico, entre las casas coloniales que habían visto pasar siglos de amores prohibidos, de luchas sociales, de sueños truncados y sueños realizados. Marisela, le dije finalmente, no puedo pedirte que sacrifiques tu carrera por mí. Has trabajado demasiado tiempo, has llegado demasiado lejos. ¿Eso es lo que piensas que debería hacer? Pienso que debemos ser racionales, pensar en el futuro, en las consecuencias. Se detuvo en seco y me miró con una mezcla de decepción y dolor. ¿Sabes qué, Evaristo? Esperaba que me dijeras que lucháramos juntos, que encontráramos la manera de enfrentar esto. Pero tal vez tienes razón. Tal vez es mejor ser racionales. Sus palabras me dolieron más que cualquier amenaza del director Villalobos. Pasé las vacaciones de Navidad y Año Nuevo en un estado de confusión total. Mi abuela, que había preparado una cena especial para conocer a Marisela, no hizo preguntas cuando le expliqué que ella no podría venir. Solo me miró con esos ojos sabios que parecían ver directamente al alma. Los grandes amores requieren grandes decisiones, mijo, me dijo mientras limpiábamos los platos después de la cena de Año Nuevo. No hay amor que valga la pena que no exija sacrificios de ambas partes. Sus palabras me persiguieron durante los primeros días de enero de 1975. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar por Marisela? ¿Qué podía ofrecerle para compensar lo que le estaba pidiendo que arriesgara? El 10 de enero, cuando las clases se reanudaron, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Llegué temprano a la universidad y me dirigí directamente a la oficina del director Villalobos. Su secretaria, la señorita Cordero, me miró con sorpresa. «Señor Aguilar, ¿tiene cita con el director?» «No, pero necesito hablar con él urgentemente. Es sobre la profesora Castañón». Me hizo esperar 20 minutos antes de hacerme pasar. El doctor Villalobos estaba sentado detrás de un escritorio imponente, rodeado de diplomas y fotografías con políticos locales. Era un hombre corpulento, con bigote gris y la actitud de quien está acostumbrado a que sus palabras sean ley. «Señor Aguilar, ¿a qué se debe su visita? Vengo a hablar sobre la profesora Castañón y las acusaciones que han hecho contra ella». «Eso no es asunto suyo, joven». «Sí es asunto mío, director, porque soy yo quien está enamorado de ella. Soy yo quien la busqué, soy yo quien insistió en una relación que ella inicialmente rechazó por las mismas razones que usted está esgrimiendo ahora». El director me miró con una mezcla de sorpresa y desaprobación. «¿Se da cuenta de la gravedad de lo que está diciendo?» «Perfectamente. Y también me doy cuenta de la injusticia de culpar únicamente a la profesora Castañón por una situación en la que ambos hemos participado por igual. Joven Aguilar,
La profesora Castañón tenía la responsabilidad de mantener límites apropiados. Ella es la figura de autoridad, la adulta, la profesional. Con todo respeto, director, la profesora Castañón es también un ser humano con derecho a enamorarse. Y yo, a pesar de ser más joven, soy un adulto capaz de tomar mis propias decisiones. Me puse de pie y saqué de mi mochila un sobre que había preparado la noche anterior. Esta es mi carta de renuncia a la universidad. Si considera que nuestra relación constituye una falta grave, entonces ambos deberíamos ser sancionados, no solo ella. Pero como a mí no puede expulsarme retroactivamente de semestres ya cursados, prefiero renunciar por mi propia voluntad. El director abrió el sobre y leyó la carta con el ceño fruncido. ¿Está usted loco? Le quedan solo 3 semestres para graduarse. Mi educación puede esperar. Mi integridad y la mujer que amo, no. ¿Y qué va a hacer? ¿Cómo va a mantener a una familia si ni siquiera tiene un título universitario? Trabajaré, escribiré, encontraré la manera, pero no voy a permitir que castiguen a Marisela por amarme. Salí de la oficina del director sin esperar respuesta. Tenía el corazón acelerado, pero también una sensación de liberación que no había experimentado nunca. Por primera vez en mi vida, había tomado una decisión completamente mía, sin consultar con nadie, sin buscar aprobación. Fui directamente a la oficina de Marisela. Estaba sentada frente a su escritorio, corrigiendo exámenes, cuando toqué a su puerta. «Evaristo, ¿qué haces aquí?» Pensé que vengo a decirte que me equivoqué. Vengo a decirte que quiero luchar por nosotros, que estoy dispuesto a enfrentar cualquier consecuencia. Le conté sobre mi visita al director, sobre mi carta de renuncia, sobre mi decisión de abandonar la universidad. «¿Estás loco?», me gritó, levantándose de su silla. «¿Cómo puedes tirar tu futuro a la basura por mí? Porque mi futuro eres tú, Marisela. Porque sin ti, un título universitario no significa nada». Se quedó en silencio durante un largo momento, mirándome como si fuera la primera vez que me veía realmente. «¿Sabes lo que acabas de hacer? Sé que acabo de tomar la decisión más importante de mi vida. No, Evaristo, acabas de demostrar que tienes más valor que todos los hombres que he conocido antes y me acabas de enamorar completamente». Esa tarde, Marisela fue a la oficina del director Villalobos y le presentó su propia carta de renuncia. No iba a permitir que yo sacrificara mi educación mientras ella conservaba su trabajo. «Si Evaristo se va, yo también me voy», le dijo al director. «Y si quiere exponer públicamente nuestro escándalo, adelante. Pero que sepa que lo único escandaloso aquí es su mentalidad medieval». Al día siguiente, la noticia se había extendido por toda la universidad. La profesora de literatura y su estudiante favorito habían renunciado para poder estar juntos. Algunos lo vieron como un acto romántico digno de una novela, otros como una irresponsabilidad imperdonable. Nosotros solo sabíamos que habíamos tomado la decisión correcta. El 14 de febrero de 1975, día de San Valentín, mientras las campanas de la Catedral de San Cristóbal repicaban anunciando la misa de mediodía, Evaristo Aguilar, de 20 años, pidió la mano de Marisela Castañón, de 32, en el mismo banco de la Plaza Central, donde meses atrás habían decidido darse una oportunidad. «¿Quieres casarte conmigo?», le pregunté, ofreciéndole un anillo sencillo de plata que había comprado con mis ahorros de toda la vida. «Sí», respondió, «pero con una condición». «¿Cuál?». «Que terminemos juntos nuestros estudios, que construyamos juntos nuestros sueños, que escribamos juntos la historia que comenzamos en un aula de literatura». El futuro se extendía ante nosotros como un libro en blanco, esperando ser escrito. Desde el portal de nuestra casa en Comitán, donde ahora el sol de la tarde se filtra entre las bugambilias que Marisela plantó hace 30 años, puedo ver a mis nietos jugando en el patio. Sofía, la mayor, tiene 12 años y ya muestra esa pasión por las palabras que reconozco en sus ojos cuando lee. Mateo, de 8, prefiere los números, pero ayer lo sorprendí escribiendo un poema sobre su perro. Son las 5 de la tarde de un domingo de marzo de 2024. Marisela está en la cocina preparando café de olla con la misma receta que aprendió de doña Carmen en La Abuelita hace medio siglo.
El aroma de canela y piloncillo flota por toda la casa, mezclándose con los sonidos familiares. El radio sintonizado en una estación que toca boleros clásicos, las risas de los niños, el murmullo constante de Comitán que nunca se detiene del todo. Tengo 70 años. Marisela cumplió 82 el mes pasado. Nuestro cabello es blanco, nuestras manos están marcadas por el tiempo, pero cuando la miro aún veo a la mujer de 32 años que cambió mi vida para siempre en un aula de literatura. ¿En qué piensas, amor?, me pregunta, acercándose con 2 tazas humeantes y sentándose en la mecedora que construí para ella cuando nació nuestro primer hijo. En 1975, le respondo sonriendo, en el día que decidimos que valía la pena apostarlo todo. Después de renunciar a la universidad, los primeros meses fueron los más difíciles de nuestras vidas. Nos casamos en mayo de 1975 en una ceremonia íntima en la iglesia de San Francisco, en San Cristóbal. Solo estuvieron presentes mi abuela Esperanza, mis padres, que finalmente habían aceptado a Marisela después de conocerla, y 2 amigas de ella que llegaron desde Villahermosa. No teníamos dinero para una luna de miel, así que pasamos nuestra primera noche de casados en la misma casa de adobe donde había crecido, en el cuarto que mi abuela había preparado con sábanas bordadas y flores frescas. El amor verdadero no necesita lujos, nos dijo la abuela Esperanza mientras nos bendecía con agua bendita y copal. Yo trabajaba como ayudante en una imprenta del centro, ganando apenas lo suficiente para nuestros gastos básicos. Marisela daba clases particulares de literatura a estudiantes de preparatoria y por las tardes trabajaba en su libro sobre poesía indígena. Vivíamos con lo mínimo, pero éramos felices de una manera que ninguno de los dos había experimentado antes. ¿Sabes qué recuerdo más de esa época?, me dice Marisela ahora, sorbiendo su café. Las noches cuando terminábamos de trabajar y nos sentábamos en el patio a leer juntos. Tú me leías tus poemas nuevos, yo te compartía los testimonios que había recopilado en las comunidades. Era como si estuviéramos construyendo algo juntos, no solo una relación, sino un propósito común. En 1976 nació nuestra primera hija, Elena. La llamamos así por Elena Paz, la poeta chiapaneca que tanto admirábamos. Marisela tuvo que reducir sus clases particulares durante el embarazo, así que yo comencé a trabajar también los fines de semana, escribiendo artículos para el periódico local sobre las fiestas tradicionales de la región. Fue precisamente uno de esos artículos el que cambió nuestro destino. Había escrito una crónica sobre la fiesta de San Sebastián en Sinacantán, describiendo los rituales, la música, la comida, la manera en que la tradición prehispánica se mezclaba con el catolicismo. El artículo llegó a manos de un antropólogo de la UNAM, que estaba investigando las culturas mayas contemporáneas. Señor Aguilar, me dijo el doctor Rodolfo Stavenhagen por teléfono en marzo de 1977. He leído su artículo sobre Sinacantán. Tengo una propuesta que podría interesarle. La propuesta era tentadora. Regresar a terminar mi carrera de literatura, pero esta vez en la UNAM, con una beca completa para estudiar antropología cultural, especializándome en tradiciones orales de Chiapas. A cambio, trabajaría como asistente de investigación en un proyecto sobre culturas indígenas de Mesoamérica. Y su esposa, continuó el doctor Stavenhagen, podría incorporarse al proyecto como investigadora principal. Tengo entendido que es experta en poesía indígena. Marisela y yo lo discutimos durante semanas. Significaba dejar San Cristóbal, mudarnos a México con una bebé pequeña, enfrentar la gran ciudad después de haber vivido siempre en pueblos. ¿Qué opinas?, le pregunté una noche, mientras Elena dormía en sus brazos y el radio tocaba La Llorona, en la voz de Chabela Vargas. Creo que es la oportunidad que hemos estado esperando. Una oportunidad de demostrar que nuestra decisión de 1975 no fue solo un capricho romántico, sino el primer paso hacia algo más grande. En agosto de 1977, con Elena de 1 año y medio, nos mudamos a México. Fueron 4 años intensos, yo terminando mi licenciatura acelerada y comenzando la maestría en antropología, Marisela completando su libro y obteniendo un doctorado en literatura comparada.
Vivíamos en un departamento pequeño en la colonia del Valle, y por las noches, después de que Elena se dormía, estudiábamos juntos en la mesa del comedor, rodeados de libros, apuntes y el ruido constante de la ciudad. Los frutos. En 1981 regresamos a Chiapas, pero esta vez a Comitán, donde la Universidad Autónoma nos había ofrecido crear el primer centro de estudios de culturas originarias de Chiapas. Yo como director, Marisela como coordinadora académica. Era irónico, reflexiono ahora, viendo cómo Sofía ayuda a Mateo a construir una casa de cartas en el patio. Habíamos salido de la universidad por amor, y el amor nos había llevado de regreso a la academia, pero en nuestros propios términos. El centro se convirtió en el proyecto de nuestras vidas. Durante más de 30 años, documentamos miles de historias orales, tradiciones culinarias, técnicas textiles, conocimientos medicinales de las comunidades tzotziles, tzeltales, tojolabales y chujes de Chiapas. Publicamos más de 50 libros. Formamos a 3 generaciones de antropólogos y lingüistas. Creamos el primer diccionario trilingüe, español, tzotzil, tzeltal, de la región. Pero más importante que los reconocimientos académicos o los premios que recibimos, fue la sensación de estar cumpliendo con un propósito mayor. Cada historia que preservamos, cada tradición que documentamos, cada joven indígena que se graduó de nuestros programas, confirmaba que habíamos elegido el camino correcto. ¿Sabes cuál fue mi momento favorito de todos esos años?, me pregunta Marisela, señalando hacia la biblioteca que construimos en el segundo piso de la casa, donde aún conservamos miles de libros y archivos de audio con testimonios de ancianos de las comunidades. ¿Cuál? Cuando Elena defendió su tesis doctoral en lingüística maya. Verla ahí, hablando con fluidez en tzotzil, explicando la estructura gramatical de una lengua que nosotros habíamos contribuido a preservar. Era como ver el círculo cerrarse perfectamente. Los hijos. Elena, nuestra primogénita, se convirtió en la lingüista que nosotros habíamos soñado ser. Ahora dirige el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y vive en Oaxaca con sus 2 hijos. Alejandro, nuestro segundo hijo, nacido en 1979, siguió un camino diferente. Estudió medicina y regresó a Chiapas para trabajar en las comunidades rurales, combinando la medicina moderna con los conocimientos tradicionales de curanderos y parteras. Papá siempre decía que los hijos son poemas que escribimos sin saber cómo van a terminar, me dice Alejandro cuando viene a visitarnos los domingos. Ustedes escribieron 2 poemas muy diferentes, pero ambos llegaron a buenos finales. Nuestra hija menor, Carmen, nació en 1983 y ahora es maestra de primaria en una escuela bilingüe de San Cristóbal. Heredó el amor de su madre por la enseñanza y mi pasión por las historias tradicionales. Sus alumnos la adoran porque sus clases de historia incluyen leyendas tzotziles y sus lecciones de matemáticas utilizan ejemplos de los sistemas de medida ancestrales. Las bodas de oro. En 2025 celebraremos nuestras bodas de oro. 50 años de matrimonio que comenzaron con una decisión arriesgada y se convirtieron en una vida llena de propósito, amor y logros compartidos. ¿Te arrepientes de algo?, me pregunta Marisela a veces, especialmente cuando vemos en la televisión noticias sobre profesores universitarios que se jubilan con pensiones generosas o cuando leemos sobre escritores famosos que lograron éxito comercial. Jamás, le respondo siempre. Tal vez no somos ricos, tal vez no somos famosos, pero construimos algo que valió la pena. Construimos una familia, preservamos culturas, formamos personas, vivimos un amor auténtico durante medio siglo. Los nietos Sofía y Mateo son hijos de Carmen. Vienen a quedarse con nosotros los fines de semana y durante las vacaciones. Sofía tiene esa misma intensidad en los ojos que vi en Marisela la primera vez que entró al aula 203 de la Facultad de Humanidades. Le gusta que le cuente historias de cuando éramos jóvenes, especialmente la historia de cómo conocí a su abuela. Abuelo, me dijo el otro día, ¿es cierto que te saliste de la universidad por amor? Es cierto. ¿No tuviste miedo? Mucho miedo. Pero más miedo me daba la posibilidad de perder a tu abuela. ¿Y valió la pena?
La miro jugando con Mateo. Escucho la risa de Marisela desde la cocina. Siento el peso de 50 años de decisiones correctas, de amor cotidiano, de sueños cumplidos. Valió cada segundo, mijita. Valió cada segundo. El radio todas las tardes, a las 6, sintonizo la misma estación de radio que escuchaba en 1974. FaceU cambió mucho a lo largo de los años, pero aún transmite boleros clásicos a esa hora. Cuando suena Solamente una vez, de Pedro Infante, Marisela y yo nos miramos y sonreímos. Es nuestra canción, aunque nunca la bailamos en nuestra boda porque no tuvimos mariachi, solo la marimba de don Aurelio y sus hijos. ¿Sabes?, me dice Marisela mientras escuchamos la familiar melodía. A veces pienso que todo esto comenzó con un poema. ¿Cuál? El que leíste el primer día de clase. Madrugada en el mercado. Ahí supe que eras especial, que tenías algo que los otros estudiantes no tenían. ¿Qué era? Autenticidad. La capacidad de ver belleza en lo cotidiano, de encontrar poesía en las tortillas de tu abuela y la sabiduría del maíz. Esa noche, después de que los nietos se duermen y Marisela se queda leyendo en la sala, subo a mi estudio. Abro el cajón donde guardo mis cuadernos más viejos y encuentro el primero, el que usaba en 1974. Ahí está, en mi letra juvenil y torpe, el poema que cambió mi vida. Antes de que el sol toque las montañas, cuando la niebla abraza los tejados rojos, las manos morenas de mi pueblo tejen el amanecer con masa y comal. Aquí, donde el tzotzil se mezcla con el castilla, donde cada tortilla guarda la sabiduría de las abuelas que no saben leer pero conocen el lenguaje del maíz. 50 años después, sigo escribiendo. Mis poemas ahora hablan de nietos, de memorias, de la sabiduría que solo da el tiempo, pero la esencia sigue siendo la misma: encontrar lo extraordinario en lo ordinario, celebrar las pequeñas revoluciones del amor cotidiano. La última reflexión. Mañana es lunes. Marisela y yo iremos juntos al mercado de Comitán, como hemos hecho cada lunes durante los últimos 40 años. Compraremos verduras, hablaremos con los vendedores en español y tzotzil. Tomaremos café en la fonda de la esquina. Es una rutina simple, pero está llena de la misma magia que sentí aquella mañana de 1974, cuando una profesora de literatura cambió mi mundo para siempre. La vida me ha enseñado que los grandes amores no se miden por la ausencia de problemas, sino por la voluntad de enfrentarlos juntos. Que la verdadera rebeldía no está en romper reglas por capricho, sino en seguir el corazón cuando sabes que es lo correcto. Que el tiempo no destruye el amor auténtico, lo refina, lo profundiza, lo convierte en algo más fuerte que la pasión inicial. Esta noche, antes de dormir, le diré a Marisela lo mismo que le he dicho cada noche durante 50 años. Te amo. Y mañana, cuando despierte y vea su cabello blanco en la almohada junto a mí, volveré a sentir la misma emoción que sentí la primera vez que pronuncié su nombre sin el profesora adelante. Porque algunos amores, los verdaderos, no envejecen nunca. En el radio, la marimba toca un son chiapaneco mientras las estrellas se encienden sobre Comitán, y en algún lugar del tiempo, un joven de 20 años sigue leyendo poemas a una mujer de 32 que le enseñó que las mejores historias de amor no terminan nunca. Solo se transforman en memorias que calientan el corazón como el café de olla en las mañanas frías de los Altos de Chiapas. Fin. En 1974 estaba en la universidad cuando vi a la nueva profesora. Me enamoré y le pedí matrimonio. Hoy tenemos nietos,